El pitido incesante de la máquina de la clínica privada Ruber de Madrid era lo único que llenaba la habitación. Sara. A sus 70 años. Sentía que el cuerpo no le respondía. Había entregado su vida, su fortuna y el prestigioso apellido de su familia. Lo salva. A un solo hombre. Alejandro. La puerta se abrió sin miramientos. Alejandro entró elegantemente trajeado, sin rastro de preocupación en el rostro. Detrás de él, Lucía, su supuesta secretaria. Y Carlos. Un hombre de 40 años que Sara siempre había creído que era un simple protegido de la empresa. Vaya. Sara. Sigues respirando. Eres más dura de lo que pensaba. Dijo Alejandro, acercándose a la cama con una sonrisa gélida. Sara intentó hablar, pero de su garganta solo salió un susurro ronco. Alejandro, los médicos dicen que los niveles de arsénico. Lucía soltó una carcajada estridente, cruzándose de brazos. ¿De verdad pensabas que era una enfermedad degenerativa? Mi querida Sara. 40 años tomándote el té con esa deliciosa tarta de limón que te preparaba con tanto esmero. Deberías agradecérmelo. Ha sido una muerte lenta pero indolora. Sara abrió los ojos de par en par, el corazón dándole un vuelco doloroso. Lucía, ¿tú? Alejandro. ¿Qué significa esto? Te lo di todo. Rompí con mis padres. Te financié el bufete. Te convertí en el hombre más rico de Madrid. Y te lo agradezco. De verdad. Interrumpió Alejandro, alisándose la corbata con desdén. Pero ya no te necesito. La empresa ya está a mi nombre y al de mi hijo. ¿Tu hijo? Sara miró a Carlos, que permanecía en silencio junto a la puerta. Mi hijo con Lucía. Sara. Reveló Alejandro, disfrutando del impacto de sus palabras. Lucía ha sido mi mujer desde antes de conocerte. Llevamos 40 años riéndonos de ti a tus espaldas. Has criado al heredero de mi fortuna creyendo que hacías una obra de caridad. Fuiste un peón magnífico. Pero el juego ha terminado. Monstruos. ¿Mis padres tenían razón? Las lágrimas de impotencia resbalaron por las mejillas de Sara. El dolor en el pecho se volvió insoportable. Tus padres llevan muertos décadas por tu culpa. No los metas en esto. Dijo Carlos, hablando por primera vez. Ahora. Firma la última cesión de activos que queda en Suiza y déjanos en paz. Alejandro le puso un bolígrafo en los dedos entumecidos. Pero Sara, con las últimas fuerzas que le otorgaba la rabia, arrojó el bolígrafo al suelo. Nunca, os maldigo, os juro que. Da igual. Tenemos el poder notarial. Sentenció Alejandro, dándole la espalda. Vámonos. El olor a hospital me revuelve el estómago. Carlos. Dile al médico que desconecte el respirador en cuanto nos hayamos ido. Ya no hay nada más que rascar aquí. Lucía se acercó a la cama y le susurró al oído con veneno. Gracias por los millones. Infeliz. Disfruta del infierno. La puerta se cerró. El sonido de los pasos de los 3 traidores se alejó por el pasillo. Sara se quedó sola en la penumbra, ahogándose con su propio odio. Si hubiera otra oportunidad, si pudiera volver atrás, no dejaría que tocasen un solo céntimo de los Alba. El monitor cardíaco emitió un pitido continuo. El mundo de Sara se tiñó de negro absoluto. De repente, un dolor agudo en la cabeza la hizo jadear. No había olor a desinfectante, sino a café recién molido y a churros. El bullicio de una multitud la rodeaba. ¿Sara? ¿Me estás escuchando? Te estoy diciendo que si tu padre no nos cede las acciones esta semana, nuestro futuro se irá al traste. Tienes que enfrentarte a él de una vez. Sara abrió los ojos de golpe. No estaba en la clínica Ruber. Estaba sentada en una mesa alta del mercado de San Miguel. Frente a ella,
con una chaqueta gastada. 25 años y los ojos llenos de una ambición que ahora reconocía perfectamente. Estaba Alejandro. Estaba viva. Había vuelto. La cabeza le daba vueltas a Sara. El bullicio del mercado de San Miguel. El tintineo de las copas de vino y el olor a calamares fritos la abofetearon de golpe. Miró sus manos. La piel estaba tersa. Sin arrugas. Sin las marcas de las vías de la clínica Ruber. Tenía 20 años otra vez. Sara. ¿Te has quedado sorda? La voz de Alejandro la trajo de vuelta a la realidad. Tenía el ceño fruncido. Impaciente. Te he dicho que tu padre es un viejo egoísta. Si no firmas ese documento para traspasarme el control de las tierras de Aranjuez, mi bufete no saldrá adelante. Nos amamos. ¿No? Demuéstraselo a tu familia de una vez. Sara lo miró fijamente. Aquella cara que antes le parecía la de un héroe incomprendido. Ahora le causaba una repulsión insoportable. Recordó sus últimas palabras en el hospital. Su desprecio. El arsénico en el té. ¿Demostrar qué? ¿Alejandro? Preguntó Sara. Con una frialdad que hizo que él parpadeara. Sorprendido. Pues que estamos juntos en esto. Dijo él. Intentando suavizar la voz y tomándole la mano. Sé que tu padre te ha amenazado con desheredarte si sigues conmigo. Pero cuando tengamos nuestro propio imperio. Se tragará sus palabras. Solo necesito ese empujón financiero. Roba ese sello del despacho de tu padre esta noche. Nadie se dará cuenta. Sara retiró su mano lentamente, limpiándosela disimuladamente con una servilleta de papel. ¿Me estás pidiendo que estafe a mi propio padre por un negocio que ni siquiera ha empezado? Sara soltó una risa seca. Cortante. Alejandro se tensó, mirando a los lados para asegurarse de que nadie en el mercado los escuchaba. ¿Qué te pasa hoy? Nunca me habías hablado así. Siempre has dicho que tu dinero es mi dinero. Cariño. Lo hago por nuestro futuro. En cuanto nos casemos. No nos vamos a casar. Alejandro. Lo interrumpió ella, clavándole una mirada de acero. Él se quedó boquiabierto, soltando una carcajada nerviosa. Venga. Sara. No bromees con eso. Estás estresada por la discusión con tu viejo. Tómate el café y vamos a tu casa a por el sello. No estoy bromeando. Sara se levantó de la silla, colgándose el bolso al hombro. Me he dado cuenta de que mi padre tiene toda la razón del mundo. Eres un muerto de hambre con delirios de grandeza. Alejandro. Y yo no voy a arruinar mi vida por ti. Sara. Alejandro se levantó también, rojo de la ira, llamando la atención de un camarero cercano. No puedes dejarme así. He rechazado otros casos por centrarme en nuestro proyecto. Me debes ese dinero. No te debo una mierda. Sentenció ella en tono firme, usando el desdén que él tantas veces usó con ella. Búscate la vida. A ver qué tal te va si lo salva. Sara dio la vuelta y caminó a paso rápido hacia la salida del mercado, dejando a Alejandro plantado entre la multitud, furioso y humillado. Al salir a la calle Mayor, el aire fresco de Madrid le dio en la cara. El corazón le latía a 1000 por hora. Pero no de miedo, sino de pura adrenalina. Sin embargo, sabía que no era suficiente con dejarlo. Alejandro era una víbora y no se rendiría tan fácilmente. Tenía que averiguar en qué punto de su traición estaba exactamente. Recordó algo crucial. En su vida anterior, Alejandro siempre mencionaba que su amor de juventud se había mudado a Madrid más o menos por esta época. Si los cálculos no le fallaban, la línea de tiempo encajaba. Sara hizo una parada en un teléfono público. Marcó el número del chofer de confianza de su familia y ordenó: Manolo. Búscame en la Plaza Mayor ahora mismo. Y trae el coche discreto.
El que no lleva el escudo de la empresa. Tenemos trabajo que hacer. La venganza no había hecho más que empezar. El coche discreto que conducía Manolo se detuvo frente a un portal señorial del barrio de Salamanca, una de las zonas más caras de Madrid. Sara observaba desde el asiento trasero. Había seguido a Alejandro desde el mercado de San Miguel. Él se había subido a un taxi a toda prisa. Con cara de pocos amigos y hablando agitadamente por un teléfono móvil de la época. Señorita Sara. ¿Está segura de que quiere quedarse aquí? Preguntó Manolo, mirándola por el retrovisor. Este no es el tipo de barrio donde se mueve el señor Alejandro. Tú espera aquí. Manolo. No apagues el motor. Ordenó Sara, abriendo la puerta. Si tardo más de media hora. Subes a buscarme. Cuarto derecha. Sara entró al portal aprovechando que un cartero salía. Subió las escaleras a paso rápido. El corazón latiéndole con fuerza. Pero la mente fría como el hielo. Al llegar al cuarto derecha, se pegó a la puerta de madera maciza. Las voces del interior se escuchaban con total claridad. Te digo que esa estúpida se ha plantado. Lucía. La voz de Alejandro era un grito ahogado. Lleno de rabia. Me ha dicho que no nos vamos a casar y que soy un muerto de hambre. Alguien le ha ido con el cuento. Estoy seguro. ¿Cómo que se ha plantado? Esa voz. Sara sintió un escalofrío. Era la voz de Lucía. 40 años más joven. Pero con el mismo tono sibilino. Alejandro. El alquiler de este piso en Serrano no se paga solo. Y la clínica privada para el parto ha costado una fortuna. ¿De dónde vas a sacar el dinero si la gallina de los huevos de oro se escapa? De repente. El llanto agudo de un bebé inundó el pasillo. A Sara se le cortó la respiración. Carlos. El hijo que ella había criado como a un ahijado huérfano ya estaba aquí. Recién nacido. Cállalo. Por Dios. Que me pones más nervioso. Gruñó Alejandro. No te preocupes. Conozco a Sara. Es una niñata consentida y romántica. Mañana le compraré unas flores. Le lloraré un poco en su despacho y se ablandará. En cuanto firme el poder notarial y nos casemos por gananciales. La meteremos en un psiquiátrico o algo peor. Ese dinero va a ser para nuestro hijo. Te lo juré. Más te vale. Respondió Lucía. Y se escuchó el sonido de un beso. Carlos tiene que crecer como un rey. No como nosotros. Engaña a esa imbécil de los Alba. Sácale hasta el último céntimo y luego patada y a la calle. Sara. Al otro lado de la puerta. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Una sonrisa amarga y despiadada se dibujó en su rostro. Ya tenía la confirmación. No había amor. Nunca lo hubo. Solo un plan criminal desde el primer día. ¿Patada y a la calle? Ya veremos quién termina en la calle. Desgraciados. Pensó Sara. Dio media vuelta y bajó las escaleras con paso firme. Al salir a la calle, subió al coche de un portazo. ¿A dónde vamos ahora? ¿Señorita? Preguntó Manolo, asustado por la expresión de su jefa. A La Moraleja. A casa de mis padres. Dijo Sara, mirándose al espejo retrovisor y retocándose el carmín de los labios. Tengo una familia que recuperar y un imperio que defender. Conduce rápido. Manolo. Tenemos prisa. El imponente salón de la mansión de La Moraleja estaba sumido en un silencio tenso. Bernardo Alba, el patriarca de la familia, fumaba un puro con la mirada fija en el gran ventanal. De espaldas a su hija, la madre de Sara, Sofía, permanecía sentada en el sofá de terciopelo, limpiándose las lágrimas con un pañuelo de seda. ¿A qué has venido, Sara? La voz de Bernardo vibró con una mezcla de cansancio y decepción.
¿A decirme otra vez que ese abogado de 3 al cuarto es el amor de tu vida? ¿A pedirme que te firme el cheque para su dichoso bufete antes de marcharte de esta casa? Sara dio 3 pasos hacia el centro de la sala. Sin decir una palabra. Se arrodilló frente a su padre. Sofía ahogó un grito de sorpresa. Papá. Perdóname. Qué estúpida he sido. Dijo Sara con la voz quebrada por una emoción completamente real. El recuerdo de haberlos perdido en su vida anterior le desgarraba el alma. Tenías razón. Tenías toda la razón del mundo sobre Alejandro. Bernardo se giró lentamente. La ceniza del puro cayendo al suelo. Miró a su hija con incredulidad. ¿Qué juego es este? Sara. Ayer me gritaste que era un viejo dictador que solo pensaba en el estatus. Ayer era una ciega. Respondió Sara, levantándose y mirando a su padre a los ojos. Con una madurez que lo desconcertó. He descubierto la verdad por mí misma. Alejandro no me quiere. Quiere el apellido Alba y los activos de la empresa. He averiguado que tiene cuentas ocultas. Desvíos de dinero que ya estaba intentando hacer a costa nuestra y cosas peores. Bernardo entrecerró los ojos. El instinto de tiburón de los negocios encendiéndose al instante. ¿De qué estás hablando exactamente? ¿Qué has descubierto? Tiene una amante en un piso de Serrano. Papá. Una mujer llamada Lucía. Y lo peor de todo. Acaban de tener un hijo juntos. Un bebé que se llama Carlos. Alejandro planeaba casarse conmigo para quedarse con mis acciones por gananciales. Hundir la empresa desde dentro y dejarnos en la calle a todos para dárselo todo a su verdadera familia. Sofía se levantó del sofá. Pálida como un fantasma. Madre mía. ¡Qué sinvergüenza! Un hijo secreto. ¿Estás absolutamente segura de lo que dices? ¿Sara? Preguntó Bernardo, dando un golpe sobre la mesa de caoba. Con los Alba no se juega. Si ese miserable ha intentado tocarnos un solo pelo financiero, lo he visto con mis propios ojos. Papá. He estado en ese portal. Pero no quiero que le exijas explicaciones todavía. Sara dio un paso al frente. Con una sonrisa fría que su padre jamás le había visto. Alejandro cree que sigo siendo la misma niñata manipulable. Va a intentar venir a pedirme perdón con el rabo entre las piernas. Quiero que me dejes volver a la empresa de inmediato. Quiero el puesto de dirección adjunta que me ofreciste el año pasado. Bernardo miró a su hija en silencio durante unos segundos. Vio en sus ojos la misma determinación y frialdad que a él lo habían llevado a la cima del mundo empresarial madrileño. La antigua Sara, caprichosa y rebelde, había desaparecido. En su lugar, había una Alba con sed de sangre. Mañana a las 8 de la mañana te quiero en mi despacho del Paseo de la Castellana. Sentenció Bernardo, extendiéndole la mano a su hija. Te daré el control del departamento de auditoría y expansión. Si ese muerto de hambre quiere guerra, le vamos a dar una lección que no olvidará en lo que le queda de vida. Sara estrechó la mano de su padre con firmeza. Gracias. Papá. No te vas a arrepentir. Te prometo que verás a ese parásito arrastrarse por el fango de Madrid. El gran casino de Madrid. En la calle Alcalá. Bullía con el tintineo de las copas de champán y las risas amortiguadas de la alta sociedad madrileña. Alejandro. Luciendo un smoking que claramente le quedaba un poco grande de hombros. Caminaba por el salón del brazo de Lucía. Ella llevaba un vestido largo demasiado chillón para el gusto de los allí presentes y fingía ser su secretaria ejecutiva. Te lo dije. Lucía. Susurró Alejandro, saludando con la cabeza a un empresario que ni siquiera le devolvió el saludo. En este tipo de eventos se cierran los grandes contratos. Si los rivales de los Alba ven que tengo iniciativa, me darán el capital que esa estúpida de Sara me ha negado. Más te vale. Cariño. Respondió Lucía entre dientes, manteniendo una sonrisa falsa. El casero de Serrano ya ha llamado 2 veces esta semana.
Como no paguemos antes del viernes. Nos vemos en la calle con el niño. De repente. Los murmullos de la sala disminuyeron. Por la puerta principal entró Sara. Del brazo de su padre. Bernardo Alba. Lucía vestía un elegantísimo traje negro de pedrería y caminaba con una seguridad aplastante. Su mirada recorrió el salón hasta clavarse directamente en Alejandro. Alejandro. Viendo los cielos abiertos. Soltó el brazo de Lucía y se abrió paso entre los invitados hasta interponerse en el camino de Sara. Sara. Cariño. Por fin. Dijo él. Forzando una sonrisa de galán y alzando la voz para que los empresarios de alrededor lo escucharan. Llevo días llamándote. Sé que tuvimos un malentendido en el mercado. Pero tienes que escucharme. No puedes dejar que el orgullo de tu padre arruine lo nuestro. Nos amamos. Y todo Madrid sabe que estamos prometidos. Bernardo Alba dio un paso al frente. Con los puños apretados. Pero Sara le puso una mano en el pecho para detenerlo. Miró a Alejandro con una mezcla de lástima y asco. Prometidos. Alejandro. Creo que el champán te ha sentado mal. Dijo Sara. Con una voz clara que resonó en el silencio que se había adueñado de la sala. No me hagas esto aquí. Sara. Siseó Alejandro. Dando un paso hacia ella e intentando agarrarla de la muñeca. No montes un espectáculo. Eres mi mujer. Vas a ser la madre de mis hijos y me debes un respeto ante esta gente. ¿La madre de tus hijos? Sara soltó una carcajada helada. Luego. Miró hacia donde estaba Lucía. Que fingía mirar un cuadro. ¿Te refieres a los mismos hijos que ya tienes con tu supuesta secretaria? ¿Esa que está ahí escondida? ¿O al pequeño Carlos? El bebé que inscribiste en el registro civil del barrio de Salamanca hace apenas un mes mientras me jurabas amor eterno. La sala estalló en murmullos escandalizados. Alejandro se puso pálido. Como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. ¿De qué coño estás hablando? Eso es mentira. Estás loca. Tartamudeó. Sudando frío. ¿Mentira? Sara metió la mano en su bolso de mano y sacó un fajo de papeles doblados. Los arrojó con desprecio al pecho de Alejandro. Haciendo que las hojas salieran volando por el suelo. Ahí tienes las copias del contrato de alquiler del piso de Serrano que pagas con el dinero que me estafaste. Y la partida de nacimiento de tu hijo bastardo. Lucía. Viendo que todo se desmoronaba. Corrió hacia ellos. Esto es una trampa. Alejandro. Dile que es mentira. Alejandro intentó balbucear una disculpa. Agarrando a Sara por el brazo con desesperación. Sara. Escúchame. Fue un error. Yo te amo a ti. Sas. El sonido de la bofetada que Sara le plantó en toda la mejilla retumbó en las paredes del casino. La fuerza del golpe hizo que Alejandro tambaleara. Acto seguido. Sara tomó una copa de vino tinto de Rioja de la bandeja de un camarero pasmado y se la volcó a Alejandro por la cabeza. Empapando su smoking alquilado. Fuera de mi vista. Muerto de hambre. Sentenció Sara. Con los ojos inyectados en rabia y dignidad. Si vuelves a acercarte a mí o a mi familia. Mi padre se encargará de que no vuelvas a ejercer la abogacía ni para defender a un carterista. Bernardo Alba hizo una señal con la mano y 4 guardias de seguridad del casino agarraron a Alejandro y a Lucía por los brazos. Arrastrándolos hacia la salida mientras ellos gritaban e intentaban zafarse ante las miradas de desprecio de todo el Madrid elegante. Sara se giró hacia los invitados. Sonrió con perfecta educación y dijo: Disculpen la molestia. Señores. La basura ya ha sido retirada. Disfruten de la velada. En una cafetería de mala muerte cerca de la estación de Atocha. Alejandro apuraba su tercer carajillo de soberano. Tenía la corbata floja y las ojeras le llegaban a las mejillas. Frente a él. Un hombre trajeado de mediana edad. Que se hacía llamar Mateo.
Le dio una palmadita en el hombro mientras le deslizaba un dossier confidencial por la mesa. Te lo digo yo. Alejandro. Esta es la oportunidad de tu vida. Susurró Mateo, mirando a los lados con fingido secretismo. Una empresa fantasma británica está soltando terrenos en la costa de Málaga a precio de saldo. Si compramos ahora y recalificamos el suelo el mes que viene, multiplicamos la inversión por 10. Yo pongo la mitad. Pero necesito un socio local con un par de narices que firme el préstamo puente. Alejandro miró los papeles con los ojos inyectados en codicia. Desde el escándalo del Gran Casino, los Alba le habían cerrado todas las puertas en Madrid. No tenía clientes. No tenía crédito y las deudas del piso de Serrano lo asfixiaban. ¿Está seguro de que la Junta de Andalucía va a aprobar la recalificación? ¿Mateo?, preguntó Alejandro, con la voz ronca. Si esto sale mal, voy a la cárcel. No tengo avales. Que sí. Hombre. Que el contacto en el ayuntamiento está bien untado, insistió Mateo, apurando su café. Pero hay que meter la pasta ya. Mañana a primera hora. Si te achantas, se lo ofrezco a otro. No. No me achanto, sentenció Alejandro, dando un golpe en la mesa. Cuenta conmigo. Conseguiré el dinero de los prestamistas del rastro si hace falta. Lo que Alejandro no sabía era que, en ese mismo instante, a pocos kilómetros de allí, en el último piso de la Torre Alba, Mateo estaba en la línea 3 del teléfono de Sara. Ya se ha tragado el anzuelo. Señorita Alba, dijo Mateo al otro lado del aparato, con un tono de voz sumiso que nada tenía que ver con el de la cafetería. Ha firmado el precontrato vinculante con la sociedad Pantalla. El préstamo usurero se activa mañana a su nombre. Sara, sentada tras el imponente escritorio de su padre, sonrió con frialdad mientras observaba Madrid a través de los cristales. Excelente trabajo, Mateo. Asegúrate de que los intereses del préstamo sean asfixiantes. Quiero que la deuda pase a una agencia de cobros de las que no hacen preguntas. Entendido. ¿Cuándo ejecutamos la quiebra de la promotora de Málaga? El viernes por la mañana, ordenó Sara, con una calma letal. Deja que saboree su falso triunfo un par de días más. Quiero que se crea que es el rey de Marbella antes de que se dé cuenta de que no tiene ni para un billete de metro. Esa misma noche, en el piso de Serrano, Alejandro entró dando un portazo pletórico y tiró una botella de cava barato sobre la mesa de la cocina, donde Lucía acunaba al pequeño Carlos. Prepara las maletas, Lucía, exclamó Alejandro, sirviendo 2 copas a toda prisa. Nos vamos a forrar. He metido todo lo que nos quedaba y un préstamo gordo en un proyecto en la costa. En 2 meses nos compraremos un chalet en La Moraleja al lado de los Alba. Lucía lo miró con los ojos iluminados por la ambición. ¿De verdad, Alejandro? ¿Esa zorra de Sara no nos va a joder esta vez? ¿Sara? Esa niñata no tiene ni puta idea de negocios. Se cree muy lista por la bofetada del casino. Pero se va a tragar sus palabras. Vamos a pisar el apellido Alba hasta que no quede nada de ellos. Brindó Alejandro, riendo a carcajadas. Sara, desde su habitación, tachó el nombre de Alejandro de una lista manuscrita. El cazador ya estaba en la jaula. Solo faltaba cerrar la puerta. El timbre del piso de Serrano no dejaba de sonar. Eran golpes secos, violentos, que hacían temblar la puerta de madera. Alejandro, con la camisa sudada y la barba de 3 días, permanecía agachado en el pasillo, tapándose los oídos. Abre la puerta, Alejandro, gritó una voz ronca desde el rellano. Sabemos que estás ahí dentro. Como no pagues los 300.000 euros del primer plazo de los pagarés de Málaga, los próximos golpes te los vamos a dar en las costillas.
Tienes 24 horas. Los pasos de los cobradores se alejaron pesadamente por las escaleras. Alejandro se levantó del suelo, temblando, y entró en el salón destrozado. La promotora de Málaga había resultado ser un fraude. Una sociedad fantasma que había desaparecido de la noche a la mañana dejando una deuda millonaria a su nombre. Todo es culpa tuya, le gritó a Lucía, que estaba sentada en el sofá con el bebé en brazos, llorando de terror. Tú me presionaste para que buscara el dinero rápido. Tú y tus caprichos de vivir en Serrano. ¿Mía? Lucía se levantó, con los ojos inyectados en rabia, plantándole cara. Tú eres el jodido abogado inútil que no supo leer un contrato. Nos has arruinado. Alejandro. Nos van a matar por tus delirios de grandeza. Nos has dejado en la puta calle. Cállate la boca. Alejandro la empujó de una mala manera, haciendo que Lucía tropezara con la mesa de centro. Mañana iré a ver a Sara. Se compadecerá de mí. Estaba loca por mis huesos. Solo tengo que llorarle un poco. Decirle que me obligaste tú. ¿Qué te obligué yo? Eres una rata asquerosa. Siseó Lucía, mirándolo con un desprecio absoluto. A la mañana siguiente, cuando Alejandro se despertó tras un sueño pesado por el alcohol, el piso estaba sumido en un silencio sepulcral. Corrió a la habitación. El armario estaba abierto. Vacío. La cuna del pequeño Carlos no tenía sábanas. Desesperado, Alejandro fue al salón y abrió el cajón del aparador donde guardaba los últimos 5.000 euros en efectivo que le quedaban para las emergencias. No había nada. Solo una nota manuscrita de Lucía. Me voy con Carlos. Búscate la vida. Fracasado. No vuelvas a llamarnos. Hija de puta. Me has dejado solo. Bramó Alejandro, golpeando la pared hasta que los nudillos le sangraron. Apenas unas horas después, el teléfono fijo sonó. Alejandro descolgó el auricular con una chispa de esperanza, pensando que era ella. ¿Lucía? Vuelve. Por Dios. No soy Lucía. Alejandro. La voz de Sara al otro lado de la línea era un susurro gélido, destilando un triunfo absoluto. Veo que tu maravillosa familia te ha dejado tirado a las primeras de cambio. Qué pena me das. Sara. Sara. Escúchame. Alejandro se pegó el teléfono a la oreja, arrodillándose en el suelo del salón. Todo ha sido una trampa. Me han estafado en Málaga. Lucía me manipuló. Me obligó a tener ese hijo. Yo te amo a ti. Sara. Por favor. Ayúdame a pagar a los prestamistas. Me van a matar. Te lo suplico por lo que más quieras. Lo sé todo. Alejandro. Sé lo de los prestamistas. Sé lo de Málaga, y sé que no tienes ni un céntimo. Dijo Sara, soltando una risa breve y cortante. De hecho, la empresa que te tendió la trampa en Málaga es mía. Yo compré tu deuda ayer por la tarde. ¿Qué? ¿Tú? No. No puede ser. A Alejandro se le congeló la sangre en las venas. Nos vemos mañana en las oficinas centrales de Los Alba. Alejandro. Trae tu dignidad. Si es que te queda algo de eso. El juego ha terminado. El teléfono comunicó. Alejandro se quedó mirando el aparato, dándose cuenta, por fin, de que la mujer a la que creía haber manipulado lo había destruido por completo. El último piso de la Torre Alba, en pleno paseo de la Castellana, imponía con solo cruzar el umbral. Sara permanecía de pie junto al gran ventanal de su despacho, observando los tejados de Madrid bañados por el sol de la tarde. Vestía un impecable traje de chaqueta que denotaba poder. Detrás de ella, su padre, Bernardo, la miraba con orgullo desde el sillón de piel.
La puerta se abrió y apareció Alejandro. No quedaba nada del hombre altivo del gran casino. Llevaba un traje arrugado, la corbata mal puesta y la mirada hundida de quien no ha dormido en días. Sara, por favor, dijo Alejandro con la voz rota, dando un paso vacilante hacia el escritorio. Tienes que retirar la orden de embargo de la deuda de Málaga. Los prestamistas me están cazando como a un perro. No tengo dónde caer muerto. ¿Lucía se ha llevado hasta el último céntimo? Sara se giró despacio, cruzándose de brazos. Su rostro era una máscara de hielo. ¿Y qué pretendes que haga yo? Alejandro, ¿firmarte un cheque para que sigas riéndote de los Alba? Preguntó Sara con desdén. Fui un estúpido. Alejandro se dejó caer de rodillas sobre la alfombra del despacho, juntando las manos en un gesto de súplica desesperada. Me dejé cegar por Lucía. Ella me arrastró a esto. Te lo juro por mi madre. Pero yo siempre te he querido a ti, Sara. Recuerda los momentos en el mercado de San Miguel. Nuestros planes. Podemos empezar de cero. Seré tu empleado. Tu siervo. Lo que quieras. Pero sálvame la vida. Bernardo Alba soltó un bufido de asco desde el fondo de la sala. Pero Sara levantó una mano, indicándole a su padre que guardara silencio. Caminó lentamente hasta quedar frente al hombre arrodillado. Mírate, Alejandro. Das pena, dijo Sara, mirándolo desde arriba con un desprecio absoluto. Hablas de empezar de cero. Pero te olvidas de un pequeño detalle. Yo sé perfectamente lo que planeabas. Sé que querías casarte conmigo para meter al hijo de tu amante en mi casa. Robar las acciones de mi familia y encerrarme en un psiquiátrico cuando ya no te hiciera falta. Alejandro abrió los ojos de par en par, el sudor frío corriéndole por la frente. ¿Cómo sabes eso? Yo nunca. Lo sé todo. Lo interrumpió ella, con una voz firme que retumbó en las cuatro paredes. Sé el tipo de monstruo que eres. Y por eso me he encargado personalmente de destruir cada uno de tus patéticos planes. En esta vida, Alejandro, las deudas se pagan. Y tú vas a pagar la tuya hasta el último céntimo. En ese momento, la puerta lateral del despacho se abrió y entraron dos agentes de la Policía Nacional junto al abogado de la familia Alba. Alejandro Torres, dijo uno de los policías, sacando unas esposas de metal. Queda usted detenido por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y fraude fiscal relacionados con la promotora de la Costa de Málaga. Tiene derecho a permanecer en silencio. Alejandro se levantó del suelo a trompicones, intentando zafarse mientras los policías le sujetaban los brazos con fuerza. Sara, no puedes hacerme esto. Te vas a arrepentir. Zorra, gritaba Alejandro, perdiendo los papeles y forcejeando mientras los agentes le ponían las esposas. Todo esto es una trampa tuya. Te maldigo. Llévenselo, ordenó Sara sin pestañear. Los gritos de Alejandro se fueron apagando por el pasillo hasta que la puerta del piso se cerró por completo, devolviendo la paz al despacho. Bernardo Alba se levantó de su asiento. Se acercó a su hija y le puso una mano cariñosa en el hombro. Se acabó. Hija mía. Has salvado la empresa y has puesto a esa rata donde se merece. A partir de hoy, tú llevas las riendas de este imperio. Sara miró a su padre y, por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera y tranquila iluminó su rostro. El peso de su vida pasada, la traición, el dolor y el veneno de la clínica Ruber se habían esfumado para siempre. Sí. Papá, respondió Sara, volviendo a mirar por el ventanal hacia el cielo de Madrid. Se acabó. Esta vez, la historia la escribo yo.